Bienvenido a tu nueva clase virtual. Nueva clase virtual. Buenos días, espero que se encuentren bien. Vamos a dar inicio con la clase. Voy a iniciar lo más pronto posible para poder, pues, terminar también luego, ¿verdad? Porque tal vez tienen clases después o tienen que hacer algunas tareas. Entonces, voy a dar inicio con la clase. Solo les comento que este es el último tema de esta tercera unidad. Lo que vamos a ver ahorita, pues, sería lo último. Y les voy a dejar una pequeña tarea que es muy simple, pero como ya sabemos el mecanismo, lo hacen según el día que se les asignó para realizar tareas. Entonces, solo me escriben en el chat o activan su micrófono para decirme si se escucha. Voy a pasar a asistencia un poco antes de terminar la clase, para que pues quede registrado los que sí asistieron, ¿verdad? Entonces, voy a iniciar, voy a presentar mi pantalla. Bueno, el tema de hoy va a ser el calentamiento global. Entonces, solo algo que quisieran decir antes de que iniciemos para poder considerarlo. ¿Tienen algo que decir? Díganlo ahorita. Bueno, entonces, ¿me confirman nada más si me logran escuchar bien? Sí, profe. Gracias, muy amable. Entonces, como les decía, es el último tema del día de hoy, o de la unidad, perdón. Y también, pues, vamos a ver lo que es el calentamiento global. Recuérdense que estábamos viendo todo lo relacionado al clima, a los fenómenos naturales, desastres naturales. Y pues con este vamos a concluir el día de hoy. Calentamiento global. De primero vamos a definir qué es. Y dice que es el aumento anómalo de la temperatura atmosférica de la Tierra. Y ahora entonces, aquí encontramos un término que tal vez algunos sí sabemos, otros pues quizás se les olvidó, pero vamos a definir lo que es la atmósfera. Entonces, dice que es el aumento anómalo de la temperatura atmosférica de la Tierra. Entonces, ¿qué es la atmósfera? Dice que es una capa gaseosa de aproximadamente 10.000 kilómetros de espesor que rodea la geósfera e hidrosfera. Está compuesto de gases y líquidos en suspensión atraídas por la gravedad terrestre. Entonces, recordemos de que la Tierra está formada por la hidrosfera, la geósfera y la atmósfera. En este caso, dice que el calentamiento global sufre anomalías en la atmósfera. Significa de que la Tierra tiene la geósfera, que sería toda la Tierra, la hidrosfera, que sería el agua, y la atmósfera sería toda la parte gaseosa que está compuesta la Tierra. Esto significa entonces de que va a sufrir alteraciones o cambios la atmósfera, es decir, la parte gaseosa, que va a tener como consecuencias cambios en la temperatura de nuestro planeta Tierra. Así es, por eso se le llama calentamiento global, porque al afectarse la parte atmosférica de la Tierra, lo que vamos a obtener pues son alteraciones en la temperatura y que pues se puede sobrecalentar, o todo lo contrario también, que pues podemos caer a temperaturas muy bajas a causa de este fenómeno. Entonces,
Dice que está compuesta de gases y líquidos en suspensión. Significa que están en el ambiente y que son atraídas por la gravedad terrestre. Al final, la parte gaseosa del planeta Tierra se mantiene unida al planeta Tierra por la gravedad. La gravedad hace que esa capa gaseosa que nos cubre, pues se mantenga unida a la geósfera, que es la Tierra, y también a la hidrosfera. Entonces, ya sabiendo qué es la atmósfera, pues vamos a considerar ahora cómo se divide la atmósfera. Entonces, la atmósfera se divide en troposfera, estratosfera, mesosfera, termósfera, exósfera y también la ionosfera. Y aquí tenemos una imagen según en qué posición está cada una de estas capas. Digamos que en el caso de la troposfera es la que tenemos pues más cercana, es donde tenemos visibilidad incluso. Entonces esta aproximadamente está entre 0 a 10 kilómetros de altura. 0 sería el punto inicial, que sería el suelo, y pues a 10 kilómetros está la parte troposfera. Después tenemos la estratosfera, que está a 50 kilómetros. Desde 0 a 50, y tenemos la mesosfera, que está de 0 hasta 80 kilómetros. Y en la mesosfera tenemos otra capa que se llama acá ozono, que recuérdense de esta palabra que la vamos a mencionar más adelante. También tenemos la termósfera, que es mucho más arriba, que aproximadamente está a 500 kilómetros a partir o tomando referencia desde el suelo, ¿verdad? Entonces, y así, y la exósfera, que sería la parte pues ya cerca del espacio, es la parte pues más de afuera, ¿verdad? Entonces, en la parte exterior tenemos la exósfera. Y si nos damos cuenta, pues recordemos que decía que el grosor aproximadamente, no es que el cálculo esté definido, pero aproximadamente la atmósfera tiene un grosor de 10,000 kilómetros de altura. Es decir, de que los 500 kilómetros restantes serían parte de la exósfera, aproximadamente, porque no se logra definir dónde termina la atmósfera y dónde inicia el espacio. Todavía no se ha definido bien y por lo tanto es que dicen aproximadamente. Entonces, esas serían las partes de la atmósfera, cómo se compone. Aquí tenemos también que, digamos que tenemos una imagen similar. Y si nos damos cuenta que en la troposfera es donde pueden volar los aviones, ¿verdad? Es la capa donde pueden circular los aviones o los helicópteros también. Y tenemos que la ionosfera es prácticamente estas dos capas, que sería la termósfera y la exósfera. Entonces la ionosfera son estas dos. Por eso también les coloqué esta imagen acá, porque la ionosfera sería prácticamente estas dos. Pero sí hay que tomar en cuenta esta imagen que tengo a mi izquierda, porque esta imagen pues nos dice mucho también de dónde está ubicado más o menos este ozono, que se llama capa de ozono, que es otro recubrimiento que está acá, que es prácticamente, está en medio de la termósfera y la mesosfera. Esta capa que está en medio de la termósfera y la mesosfera es el ozono. Entonces ya sabiendo que cuáles son las capas, qué es la atmósfera, qué sería el calentamiento global, es decir, de que el calentamiento global afecta a esta capa de la Tierra, a la capa gaseosa. Y cuando es afectada, entonces ocurren cambios de temperatura, que se le va a llamar entonces calentamiento global. Entonces, teniendo esta información, vamos a ver lo que es gases de efecto invernadero, que sus siglas van a ser GEI, que son prácticamente las primeras letras de cada palabra.
Entonces tendríamos los gases de efecto invernadero. Y vamos a decir qué son los gases de efecto invernadero. Entonces son gases que forman parte de la atmósfera natural y antropogénica. ¿Qué significa esto? Que son emitidos por la actividad humana. O sea que hay gases naturales y también gases que son generados por nosotros. Entonces, cuya presencia contribuye al efecto invernadero. Es decir, que la producción de estos gases va a traer otra consecuencia que es el efecto invernadero. Y ahora vamos a detallar qué es el efecto invernadero. Dice que el efecto invernadero es un factor que influye en la dinámica del clima terrestre. Entonces, cuando se da este efecto invernadero, prácticamente el clima, que digamos está involucrado de muchas formas, se va a alterar o va a tener cambios pues repentinos, cambios muy inesperados en ocasiones. Entonces, a eso es el efecto invernadero. Otra definición que le podemos dar sería que es fenómeno por el que la luz proviene del Sol, atraviesa la atmósfera y calienta la superficie de la Tierra, al quedar los rayos atrapados en esta capa. Entonces, ¿cómo afecta esto del invernadero? Afecta de manera de que va a tener alteraciones en el clima. Y ahora, ¿cómo se da? Dice que a través de cuando el sol, los rayos del sol, que también se les conoce como rayos ultravioleta, atraviesan la atmósfera. Recordemos de que esa capa gaseosa que rodea el planeta Tierra tiene un objetivo, y el objetivo es protegernos de lo que está del espacio, para que la Tierra pues no tan fácil pueda ingresar cualquier material de la Tierra o del espacio hacia la Tierra. Entonces, ese es uno de los tantos objetivos de la atmósfera, protegernos del exterior, del espacio exterior, y también pues nos provee oxígeno y otros beneficios que nosotros como humanos necesitamos, ¿verdad? Para que el planeta Tierra pues sea habitable. Entonces, tenemos dice que fenómeno por el que la luz proviene del Sol, atraviesa la atmósfera y calienta la superficie de la Tierra, al quedar los rayos atrapados en esta capa. Ahora, esta capa de atmósfera, hay una capa específica que es como que protege de los rayos del sol, es decir, los rayos ultravioleta. Hay una capa de la atmósfera, o una división de la atmósfera, que lo que hace es de que no deja que entre directamente los rayos del sol. Es decir, de que sí se filtren unos rayos, pero que no sea mucho. Y al momento de que se vaya desgastando esta capa, pues prácticamente lo que provoca es rayos más intensos, y también nos puede provocar a nosotros enfermedades en la piel, o también circunstancias pues perjudiciales para la siembra o cualquier otro tipo de evento relacionado a los seres humanos. Entonces dice que este rayo lo que viene a hacer es de que entran los rayos del sol, algunos logran ingresar, otros pues prácticamente son bloqueados, entonces se le llama radiación reflejada, son bloqueados, otros sí logran ingresar, pero cuando existe este efecto invernadero, prácticamente hay unos gases invernaderos. Ya dijimos que los gases pues pueden ser naturales o también provocados por los seres humanos. Resulta de que esto es como un ciclo, ¿verdad? Entonces el suelo pues se queda, choca con los rayos del sol, chocan con el suelo y pues tienen que retornar otra vez hacia arriba. Pero como hay una nube de gases de efecto invernadero,
que prácticamente lo que hacen son que lo retienen y en algún momento dado pues lo vuelven a expulsar. Y esto sería lo que es el efecto invernadero. Entonces, prácticamente sería como que los gases se quedan, todos esos gases pues se quedan atrapados y permite de que los rayos solares pues también se queden un tiempo almacenados en la Tierra y se vuelva, entonces ya cuando viene otra emisión de sol y otra emisión de rayos ultravioleta, lo que va a ver es cómo se va a duplicar, porque aparte de los que proporciona el sol, también están los que almacenó los gases, entonces se vuelve como que una temperatura muy alta o ya es un poco más, pues, fuerte. Ahora tenemos principales gases de efecto invernadero. ¿Cuáles son los principales gases de efecto invernadero? Tenemos el primero, que es el natural, que sería el vapor de agua. Entonces dice, se origina como resultado de la evaporación natural. Cuando los océanos o cuando, por ejemplo, los nacimientos de agua, los lagos, el sol se proyecta sobre estas superficies hídricas, lo que hace es de que eso se evapora, una parte se evapora y sube, y al final el agua cambia su estado, ¿verdad? De estado líquido a estado gaseoso, y ese gas, pues, se queda en el aire, ¿verdad? Se queda inerte ahí arriba, lo que significa que es un gas, se vuelve un gas. Pero nosotros los conocemos o los miramos como comúnmente como las nubes, ¿verdad? Las nubes es un gas o es vapor de agua, ¿verdad? Entonces, este es un gas natural que pues es provocado por el mismo sistema cíclico de la Tierra. Ahora, los que tenemos abajo, los siguientes 4, pues son gases provocados por los humanos. Y que también, pues, estos gases sí realmente ya llegan a afectar bastante al planeta Tierra al quedarse, pues, atrapados en la atmósfera. Entonces tenemos, por ejemplo, el dióxido de carbono, que es una nomenclatura química, sería CO2. El CO2, este 2 en realidad es un subíndice, es decir, de que el 2 tendría que estar en pequeño. Entonces, tenemos dióxido de carbono y dice acá una pequeña definición, dice que uso para procesos industriales y medios de transporte. Su emisión procede de todo tipo de procesos de combustión, petróleo, carbón, madera, o bien para las erupciones, o también por las erupciones volcánicas. Significa que todo el proceso, pues, químico o una reacción de explosión que se da a través de estos componentes que se obtienen del petróleo, como es, por ejemplo, el diésel, la gasolina, todo eso, digamos, en el caso de los carros, internamente surge una combustión interna, que es agregar este elemento que es la gasolina y agregar por medio de una chispa y también por oxígeno, pues genera una explosión, la cual digámoslo ahí, ese fluido que es el gas, se quema y el vapor de esa combustión escapa valga la redundancia, por un escape del carro, y pues ese gas es el que se conoce como dióxido de carbono, que contamina tal vez individualmente, o sea, un carro tal vez no hace mucha la diferencia, pero ya millones de carros es ahí donde ya se genera bastante, pues, ese gas y se queda atrapado en la parte atmosférica. También se da también por la combustión del carbón. Sabemos que el carbón, pues, o también la madera, son que también generan este tipo de dióxido de carbono, que al final es perjudicial a la atmósfera. ¿Por qué? Porque debilita una capa que es el ozono.
y que si recordamos, esa capa de ozono está en medio de dos divisiones de la atmósfera. Entonces, la debilita, lo que provoca que, digamos, un factor muy importante de la capa de ozono es de que nos protege de los rayos ultravioleta. Entonces, al debilitarse eso, ¿qué es lo que va a pasar? Que esos rayos del sol van a entrar más intensamente a la Tierra y que nos puede afectar a nosotros o también a todos los seres vivos de aquí del planeta Tierra, es decir, no solamente a nosotros, sino a los animales también, también a las plantas. Entonces, todo eso puede afectar, pero se va a debilitar por medio de este tipo de gas. Entonces dice su origen, también tenemos el metano, que su nomenclatura química sería CH4. Y dice su origen está en la fermentaciones producidas por bacterias, también por los escapes de depósitos naturales y conducciones industriales. Significa que todos aquellos pues, desechos pueden ser orgánicos o también inorgánicos, producen un gas que, por ejemplo, este gas es muy producido en un ganado donde hay muchas vacas y pues las vacas en las heces, esas heces que hacen las vacas pues provocan un pequeño vapor y ese vapor es el que se conoce como metano. Es decir, de que todas las heces, ya sea de animales o también de personas o de humanos, tienen este tipo de gas que es el metano, que este gas es altamente inflamable. Entonces, este tipo de gas dice que es producido por las bacterias y también dice que es de depósitos naturales. Hay unos desechos inorgánicos que producen este gas y también, pues, digamos, las industrias también a veces desechan mucho material inorgánico que producen este gas y también se elevan hacia la atmósfera y se quedan ahí en la atmósfera. Entonces, ese es el problema, que al final pues terminan de desgastar la capa de ozono o terminan pues debilitando lo que es la atmósfera. También tenemos el óxido nitroso, que su nomenclatura química sería N2O, y dice que su uso masivo de fertilizantes nitrogenados en la agricultura intensiva. También lo produce otras fuentes como las centrales térmicas y tubos de escape de automóviles y motores de aviones, quema de biomasa y fabricación de nylon. Entonces, en el caso dice que este tipo de gas es producido por ejemplo, químicos para la agricultura. También dice que son producidos por centrales térmicas. ¿Cuáles son las centrales térmicas? Son aquellas industrias que producen energía a través del vapor. Es decir, de que, ¿se recuerdan del ejemplo que les daba de la olla de presión? El vapor lo que hace a altas temperaturas es generar una presión. Entonces, en estas centrales térmicas es lo mismo. Generan electricidad, generan otras funciones a través de la presión del vapor. Esa presión del vapor lo que hace es mover unas hélices y ese movimiento pues giratorio rotativo de las hélices que a través del vapor son movidas, pues generan electricidad. Entonces, estas son las centrales térmicas y dice que también los tubos de escape de automóviles y motores de aviones, que también tienen algo, los motores de aviones pues son muy parecidos también a las centrales térmicas, y quema de biomasa. La biomasa es todo ese material pues orgánico que se tiene y que lo utilizan como combustible. Por ejemplo, les puedo mencionar hay algunos cultivos que cuando se seca, digamos, la carcasa de algún cultivo y eso cuando se llega a secar, entonces es un buen combustible porque es bastante, pues, fácilmente puede encender. Entonces, las biomasas serían eso, por ejemplo, caña seca o
también en cáscaras secas. Eso al final pues puede ser una biomasa pues que es bastante, que a la hora de quemar genera un gas, y ese gas pues es el que se llama óxido nitroso. Y también dice que en la fabricación de nylon, pues también a la hora de fabricar nylon, pues produce este tipo de gas que se llama óxido nitroso. Y también tenemos que el otro que sería clorofluorocarbonos, que sería su nomenclatura CFC, que dice, tiene múltiples usos industriales en sistemas de refrigeración como componentes de aerosoles, producción de aluminio, aislantes eléctricos, entre otros. Entonces, todos los gases que parecieran no afectar, por ejemplo, un Sprite de lo que sea, por ejemplo, de desodorante o cualquier forma que tenga así en Sprite, también tomemos en cuenta que hay alcohol en Sprite también, desinfectante en Sprite. Entonces, todo eso, todo ese gas mínimo se eleva hacia la atmósfera y pues provoca un daño. Claro, tal vez lo que nosotros producimos, pues tal vez no se da mucho, ¿verdad? Ahora, en este caso, en este tipo de gas, aquí en Guatemala no mucho se da, porque dice que es un sistema de refrigeración. En este caso, digamos, en Estados Unidos, por el tipo de clima que desciende mucho, es decir, cuando desciende mucho hasta cae nieve. Y también se da el otro caso extremo, que a veces en Estados Unidos hay mucho calor, ¿verdad? Entonces, en cambio aquí en Guatemala estamos en una zona tropical que pues tenemos ese tipo de cambios también, pero no son de una vez tan extremos como en otros países. Entonces, en otros países utilizan un sistema de aire acondicionado para que en momentos de, por ejemplo, de mucho frío, pues ellos pueden tener en su casa pues un poco de calor, ¿verdad? O en caso contrario, cuando haya mucho calor, pues puedan proporcionar un poco de frío, ¿verdad? Entonces, eso se llama a los de refrigeración. Algunos comercios acá, en San Pedro y en San Marcos, pues tienen aire acondicionado, que ese tipo de sistema que está integrado en esos lugares, pues prácticamente emiten estos gases que están acá y que también llegan a afectar a la atmósfera. Pero en este caso en Guatemala no se da esto, ¿verdad? Porque, como les decía, por el tipo de clima que nosotros tenemos, en el caso de otros países, pues sí, ya son, o otras fábricas muy grandes, pues ya proporcionan este gas a mayor cantidad, ¿verdad? A mayor volumen. Entonces, ahí sí llega a afectar. Y dice que esto es uno de los que más es perjudicial para la atmósfera, este último. Entonces, este sería en el caso de los tipos de gases de invernadero. Hay más, pero decidí colocar pues los más relevantes o los más importantes. Y tenemos, ya para ir terminando, el ozono, agotamiento del ozono. Entonces, ¿qué es el ozono? Su principal función es la de proteger a la Tierra de la radiación ultravioleta. Se describe o se conoce en algunos textos como UV, producida por el Sol. Entonces, esta capa que está, si regresamos un poquito, perdone, esta capa que es el ozono, aquí la tenemos. Esta capa de ozono está en medio de la mesosfera y de la termósfera. Es esta capa. Cuando esta capa, y esta es la que puede, pues, prácticamente repeler, pues, algunos rayos solares, es decir, que algunos chocan y algunos se logran filtrar. Prácticamente esta capa intermedia entre estas dos divisiones, pues, es como un filtro. No deja que pase todos los rayos solares. Y ese es el problema, de que al momento de que se vaya a desgastar esta capa, ¿qué es lo que va a producir? Pues produce que los rayos solares, pues, o los rayos ultravioleta ingresen directamente en la Tierra y nos afecte, pues, de maneras distintas, ¿verdad? Como temperaturas muy altas
o dado el caso contrario de que en otros pues lugares, pues digamos como el Polo Norte o Polo Sur, también se puede ver lo contrario, ¿verdad? Que se ve temperaturas muy bajas. Entonces, es muy perjudicial, ¿verdad? Porque como tenemos muy entendido de que la atmósfera es prácticamente una capa protectora y que divide de la Tierra con el espacio, entonces, al no cuidar esta capa de la Tierra, vamos a estar pues muy propensos a todo lo que esté en el espacio. Entonces, es muy importante no contaminarla, así como nosotros contaminamos la tierra con basura. ¿Cómo vamos a contaminar nosotros la atmósfera? Nosotros vamos a contaminar la atmósfera con este tipo de gases. Esos gases que al final se quedan atrapados en la atmósfera y que al final pues perjudican o debilitan la capa de ozono y también por lo general pues la capa en sí de la atmósfera. Entonces, esta de ozono es muy importante para protegernos, es como un caparazón que tiene la Tierra y protegerse de todo lo exterior. Entonces dice, su principal función es la de proteger a la Tierra de la radiación ultravioleta producida por el Sol. Entonces, ¿qué es lo que pasa si en realidad, pues, bueno, al final esta situación se ha dado durante varios años? Digamos que es el agujero de la capa de ozono. Y el agujero de la capa de ozono es cuando, pues, se abre. Digamos, aquí está la máxima, pues, esto que está aquí en azul es prácticamente lo que sería el agujero de la capa de ozono, que es del año 2019. Esta captura se hizo en 8 de septiembre del 2019, que sería la más reciente, porque hay otros que se ve cómo cómo ha ido variando, por ejemplo, en el año 2002, 2003, 2004, hay años donde prácticamente sí ha disminuido por convenios internacionales que se han hecho para evitar el consumo de estos gases, ¿verdad? De estos gases de efecto invernadero, que, digamos, hubo un tratado donde se impidió este gas, llegaron a un acuerdo para poder que las empresas que producen o que generan este tipo de gas, que buscaran alternativas diferentes para dejar de producir, porque este es el que daña más a la capa de ozono y es el que pues prácticamente genera pues un agujero en el planeta Tierra y debilita la capa de ozono. Entonces, si miramos recientemente, 2019, prácticamente antes de todo esto del virus, ¿verdad? Antes del virus, pues sí está bastante grande la capa de ozono y el agujero, perdón, de la capa de ozono. Entonces, quizá ahora que con todo esto del coronavirus se ha pues reducido, por ejemplo, la emisión de los automóviles, la circulación de los automóviles, tal vez algunas empresas pues han reducido su producción, entonces quizá eso pues ha ayudado a que posiblemente la capa o el agujero de la capa de ozono pues ya no ha crecido, sino en dado caso pues se ha reducido, ¿verdad? Porque recordemos que esto pues es provocado por la actividad humana, que son todos esos gases que que se quedan atrapados en el aire. Entonces, el calentamiento global al final puede alterar, por eso se llama calentamiento, ¿verdad? Cuando se refiere al global, se refiere al planeta Tierra y que pues produce un calentamiento el planeta Tierra. Digamos que una de las especies que son más afectadas por este tipo de evento sería los osos polares, porque ellos, su hábitat es estar en el polo norte, en el polo sur,
en ambiente pues muy frío. Entonces, al tener una capa de ozono pues debilitada, muy frágil, se pueden filtrar con mayor facilidad los rayos ultravioleta. ¿Y eso qué provoca? Provoca que se derrita pues mucho más rápido los glaciares y toda la parte pues helada del planeta Tierra, y pues que se puedan quedar sin hábitat este tipo de especies que son los osos polares. Y como ya les decía, a nosotros nos afecta en la agricultura, nos afecta a nosotros como personas. Por ejemplo, comúnmente se da que la forma que llega a afectar este tipo de, digamos, cuando ya no existe el filtro adecuado de los rayos del sol, nos puede provocar a nosotros un tipo de cáncer de piel debido pues, a la mucha filtración de los rayos solares. Entonces, eso sería lo que es la capa el calentamiento global y todo lo que involucra al calentamiento global, que son los gases de efecto invernadero, y también pues también lo que es y en dónde se afecta, ¿verdad? Se afecta en la parte atmosférica de la Tierra. Y pues así está la división de la atmósfera. Eso sería por la clase de hoy. No sé si tienen alguna duda. Con esto pues concluimos la tercera unidad. La tarea que les voy a dejar, se las voy a mencionar creo que el día viernes nos toca pues me toca dejarles tarea. El día viernes pues les voy a designar esa tarea, pero para que ustedes tengan una idea, la tarea va a ser muy simple y muy sencilla. Lo único que van a hacer es dibujar un esquema en el caso del gas de efecto invernadero. Tienen que dibujarlo en su cuaderno y también tienen que investigar otros tipos de gases de efecto invernadero. Yo ya les establecí ahí 5, desde el vapor de agua hasta los otros 4, que son pues producidos por nosotros, por los humanos. Entonces, ustedes van a tener tienen que investigar otros tipos de gases de efecto invernadero, aparte de los que ya les mencioné acá. Eso, y hacer un esquema de lo que es el efecto invernadero, que lo pueden copiar de aquí mismo de las diapositivas, que sería prácticamente, que ahorita les voy a mostrar, que sería prácticamente ¿verdad? Ustedes lo pueden copiar en su cuaderno, o si quieren hacerlo, buscar otro pues más bonito, también lo pueden hacer. Entonces tienen que copiar este esquema, este dibujo, y como les digo, investigar otro tipo de gases de efecto invernadero. Eso sería por la clase de hoy. No sé si tienen alguna duda. No sé si tienen dudas, si todo está claro, si tienen... Como les digo, la tarea al final se las voy a especificar así como hemos hecho, así como siempre hemos trabajado, que les subo un instructivo a WhatsApp, o también pues se los dejo en aula virtual, ¿verdad? Entonces, esa sería prácticamente la unidad de acá, de la tercera unidad de ciencias naturales, pues fue todo relacionado a la contaminación, cómo puede ser afectada, qué fenómenos hay a través de la contaminación. Entonces, todo eso viene relacionado. Todavía estoy considerando qué tipo de proyecto dejarles, pero no va a ser tan complicado, ¿verdad? Tal vez me voy a enfocar más en un tema específico, pero solo, si no tienen dudas, si no tienen algún comentario, entonces solo voy a tomar lista, y pues quedamos pues libres del contenido de ciencias naturales. Cualquier comentario me pueden mencionar
cualquier situación que quieran mencionar con relación al curso, pues lo pueden hacer. Y si no, pues entonces la dejamos ahí. Espero que tengan una bonita mañana. Cualquier cosa, ya saben que estoy a la disposición de ustedes. Solo escríbanme en horarios prudentes y adecuados. No van a escribir a las 10 de la noche, 11 de la noche, ¿verdad? Aunque por lo general ustedes casi que no me han preguntado o no me han hecho algunas situaciones sobre tarea o cómo hacer esto. No he tenido ningún, pues, con algún mensaje de ustedes, pero si así fuera, si necesitaran, pues ya saben, estoy a disposición de ustedes. Y también en el caso del proyecto, como les digo, todavía estoy analizando bien qué tipo de proyecto aplicar con ustedes, pero bueno, no se preocupe, eso, vieran que ahorita su compañero de ustedes me escribió que no sea grabar, que no sea video. Y vieran que sí he tenido algunas dificultades con eso porque hay algunos que no les gusta salir en la cámara o hay otros que se les dificulta mucho subir un video. Entonces, voy a tratar por eso estoy pensando un poco de cómo aplicar un proyecto de lo que hemos visto y que lo puedan, pues, realizar en su casa. Por ejemplo, estaba considerando pero eso es lo que estoy pensando porque involucra pues gasto y también poder salir, ¿verdad? Pero como miramos en el caso de fenómenos y desastres naturales, miramos ese tema, entonces estaba considerando que ustedes pues pudieran tener como que una cajita de emergencia, ¿verdad? Donde involucre pues cualquier situación que pueda servir como una lámpara y al final les va a servir a ustedes porque en dado momento, pues dado caso, pues pueden hacer uso de esa pues caja pues, médica, ¿verdad? Pero puedan tener ahí alcohol o cualquier otra gasas, cualquier otro implemento ahí que pueda servir en algún momento dado que ustedes lo necesiten. Pero estoy considerando todavía. De todas formas, no se preocupen, tal vez no había considerado la idea de hacer video, en este caso va en el curso ahorita. Sino estoy pensando, también había pensado sobre la huella ecológica. Una huella ecológica es saber cuánto nosotros, según lo que consumimos, pues cuánto también podemos afectar al planeta Tierra, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, cuánto de tiempo tenemos encendido el televisor, si utilizamos muy frecuentemente la computadora, o cuántas veces nos vayamos, todo ese tipo de situaciones involucran a la huella ecológica que también ustedes la pueden obtener y saber individualmente cuánto afectan ustedes al planeta Tierra según lo que están consumiendo. Entonces, estoy considerando, por lo menos ya medio les dije cuál es la idea, pero eso sería. Entonces, la dejamos por el día de hoy, si no hay dudas. Entonces, gracias por asistir y pues solo voy a... sí, la asistencia, ¿verdad? Solo me dicen presente, ya que no hay muchos cabal, ¿verdad? Entonces, permítanme un momento. Cabal, así. Solo me dicen presente ahí o con mensaje. Mejor me dicen presente o activan su botón. José Godoy. Presente. Julián Miranda. Presente, profe. Gracias. Kevin Mushin. Presente, profe. Gracias. Y aquí sí está un poco difícil, hombre. Kluivert. ¿Cómo es Kluivert? Presente, profe. Ahí estamos. Perdone si no lo dije bien, pero... bueno, entonces ahí estamos. Los demás,
Los demás no creo que no se hicieron presentes, entonces gracias por su participación y que Dios los bendiga. Cualquier cosa, ahí estamos. Cuídense. Feliz tarde.